Bueno, pues muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta charla tan interesante que nos va a dar el reverendo Gagpas, César Isaac Velázquez. Les recordamos que pues estamos aquí por medio de la GFU, de la Gran Fraternidad Universal, a través de la misión de la Orden del Aquarius. Entonces, pues hoy tenemos esta charla que se ve que está súper interesante, el trabajo del ser superior, el ser inferior y la máscara. Y pues nos la va a compartir el licenciado César Isaac Velázquez. Les voy a leer un poquito de su currículum. Él es profesor de educación primaria, licenciado en educación básica por la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene una maestría en educación por la Universidad de Hiroshima, desarrollo humano, enfoque gestal México, psicoterapeuta corporal, enfoque core energético en corpore, profesor de yoga por la GFU, línea solar, practicante de tai chi, sumo y danzas sagradas. Pues como vemos, está muy preparado, se nos puede compartir cosas muy interesantes. A mí me llamó mucho la atención esto de las danzas sagradas, a ver si en algún momento nos puede compartir alguna charla. Bueno, entonces, pues no sé si nos quiera comentar algo para poder comenzar con la charla. Claro, Licenciados. gracias. Prefiero que me llamen profesor que licenciado. Esa es más mi formación más inicial y maestro, principal, ¿no? o maestro, ¿no? No, profesor está bien. Profesor. Profesor, Ok, profesor. profesor está bien. Pues nada más agradecer la invitación. Me da mucho gusto que haya este interés por entrar a esta aventura del conocimiento de uno mismo y que todos los que están aquí ahorita presentes es por ello, porque hay esa inquietud de ir más allá de lo que, como decía Calimán, de lo evidente y tratar de descubrir eso que es trascendental en nosotros, y más en estos tiempos que nos ayuda demasiado a descubrir que sí hay muchas circunstancias complicadas, muchas cuestiones que nos hacen ir como en una montaña rusa, pero cuando entramos en estos estudios vamos descubriendo que hay cosas que no cambian, cosas que son permanentes, cosas que son eternas, y eso nos da cierta estabilidad y seguridad para afrontar estos vaivenes que nos presenta la vida cotidiana, ¿no? Gracias. ¿Compartimos? Bien. En lo que terminan de poner, quiero comentarles un poco de dónde viene esto del trabajo del ser inferior, del ser superior, el ser inferior y la máscara. Hay ¿cómo llamarlo? Un planteamiento filosófico que se llama Pathwork, filosófico espiritual que se llama Pathwork. Pathwork es un sistema muy interesante porque esta persona, Eva Pierracos, plantea que este sistema fue dictado por lo que ella llama el guía, ¿no? Y entonces es toda una colección de lecturas, de enseñanzas del guía a través de Eva Pierracos, donde va preparándonos para una transformación espiritual. Lo interesante de esto es que Eva conoce precisamente a Pierracos, por eso tiene ese apellido, porque termina casándose con él, en donde Pierracos es discípulo de Wilhelm Reich. Wilhelm Reich es un psicoanalista, discípulo de Freud, pero que al momento de estar haciendo su trabajo terapéutico, el psicoanálisis, empieza a descubrir cosas muy interesantes porque observa reacciones corporales en las personas con las que trataba. Y empieza a descubrir que hay una correspondencia entre la reacción física con el discurso y que a veces no había una
congruencia entre lo que hablaba y lo que expresaba su cuerpo. Entonces, Wilhelm Reich empieza a meterse más que a lo que decía el paciente, a más sobre lo que expresaba su cuerpo. Entonces empieza a hacer todo un estudio interesante del movimiento de la energía, del movimiento de la energía como una expresión, como más bien como el origen de la expresión emocional. Y crea todo un pensamiento muy interesante sobre el orgón, que es como llama a la energía, y crea todo un sistema de desarrollo psicológico, caracterológico a través de la energía, ¿no? Y genera un esquema corporal de acuerdo a dónde fue bloqueada la energía en cierta etapa de mi infancia, de mi primera infancia. Y entonces él llama esto bioenergética. Y tiene dos discípulos principales, uno que es Lowen y otro que es Pierrakos. Sin embargo, Pierrakos empieza a descubrir ciertos elementos de este movimiento energético que iba más allá de ello y empieza a trastocar algunos elementos de la espiritualidad. Después Lowen y Pierrakos se separan por esta diferencia de concepción y Pierrakos forma lo que le llama el core energetic o la energía del núcleo, por llamarlo así. Entonces lo interesante de esto es que Pierrakos se casa con Eva y fusionan estos dos elementos. Esta parte científica, estructurada, analítica del movimiento energético y su correspondencia psicosomática con una parte muy espiritual del Padwork, ¿no? Entonces, es muy interesante esta síntesis porque sí sigue teniendo los elementos de la estructura científica que le dio Wilhelm Reich, pero también con esta visión espiritual que le proporciona Eva a través del sistema Padwork. Entonces nos dice aquí, efectivamente, que el Padwork enfatiza la necesidad de aceptar todas nuestras dualidades, incluyendo el mal junto con nuestros lados buenos, nuestro limitado ego al mismo que nuestra divinidad. A través de ese tipo de aceptación, aprendemos a vivir en la unidad, el amor y la verdad, en lugar del ser sin defensa. Entonces, esto es lo que busca precisamente el Padwork y por ende también el Core Energetic. Lo que busca es contactar con nuestra verdadera naturaleza, con nuestro verdadero yo. Y contemplar nuestra parte que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con nuestra esencia espiritual. Por lo tanto, somos gente buena, todos somos personas buenas, pero también tenemos una parte mal y tenemos que integrarla porque todo es parte de nosotros y de esa manera poder encontrar realmente lo que somos, ¿no? Y es justo un poco lo que vamos a trabajar el día de hoy. Pasamos a la siguiente, por favor. Un elemento muy importante que maneja el Padwork para este trabajo es aprender a estar desde el yo observador, o lo que llaman aquí el ser observado. Esto todas las tradiciones espirituales lo manejan, ¿no? Estar en contacto con el yo, con el testigo, lo llaman algunos, ¿no? Por ejemplo, Gurdjieff, ¿no? Hace una analogía muy interesante para describir este observador, porque él dice que imaginemos que nosotros somos como una carreta de estas carretas antiguas que son tiradas por caballos. Entonces, nuestro primer elemento es nuestro cuerpo físico, que sería la carreta, sí, la caseta, pues, con sus ruedas, con sus
con sus sillón de piel o somos, etcétera, etcétera. Ese sería nuestro cuerpo físico. Después tenemos los caballos, que son los que tiran, los que mueven a la carroza, al carro, pues. Y esto sería nuestro cuerpo emocional. Esto es lo que nos mueve. Las energías emocionales son los que nos mueven. Cuando estamos motivados, emocionados, enamorados, nos movemos y cuando no, nos detenemos. Es lo que nos anima, ¿no? Después cuenta, hay un chofer de esta carroza, que ese sería nuestro cuerpo mental. Y entonces Gurdjieff dice, pero resulta que ¿quién sabe hacia dónde va? ¿No? El carro obviamente no sabe hacia dónde va, ¿no? Y pues los caballos pues tampoco jalan hacia los lleva. Entonces todo el mundo diría, bueno, pues sí, pero pues el jinete sí sabe a dónde vamos. Y yo decía, pues no. Cuando tú subes a un taxi, ¿no? El chofer ya sabe a dónde vas. Bueno, los de Uber ahora sí, ¿no? Porque ya le marcas antes. Pero tú le indicaste a dónde iba a ir, ¿no? El chofer no sabe a dónde ir. Entonces, falta un elemento, un cuarto elemento, que sí sabe a dónde va, que casi no lo vemos, pero que está ahí presente. Y que Gurdjieff dice es el pasajero. Ese es el testigo, el que sabe a dónde va, ¿no? Y el problema es que no escuchamos al pasajero. Y dice Gurdjieff por varias razones. Una, porque la carroza está toda destartalada, ¿no? Está oxidada las ruedas, rechinan las maderas del carro, entonces todo. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Pero sí así está nuestro cuerpo físico. Y lo dice, para luego nuestros caballos están desbocados, jalan para un lado, van unos para otro, relinchan, etcétera, etcétera. No están domados, nuestras emociones no están domesticadas. Y dice, para colmo, el conductor del carro está borracho, ¿no? Lo que muchos llaman la loca de la casa o la changa borracha, etcétera, etcétera. Entonces, por más que el chofer, el conductor le dice, por acá, nadie lo oye. Y eso es precisamente lo que está este trabajo. Dice, el observador objetivo es una función objetiva del ego. Aquí hay algo también importante. El observador también es parte del ego, de un ego elaborado. Porque a veces en algunas tradiciones se desdeña el ego. Y tenemos que entender que el ego es una estructura que nos sirve para algo. Y una de estas funciones es el poder observarme a mí mismo a través del ego. Dice, es un aspecto del ser superior, después vamos a ver con más claridad qué es esto del ser superior, que podemos experimentar en la realidad ordinaria del ego. Es un testigo benigno. Esto es interesante, de nuestros procesos internos y sucesos exteriores. Simplemente anota sin juzgar todo lo que llega a la superficie de nuestra conciencia, ¿no? Entonces, el testigo es muy diferente al tirano, porque el tirano sí observa, pero juzga y dice esto está bien o esto está mal, esto no debe hacerse así. En cambio, el observador o el testigo solamente contempla. Y es algo que tenemos que aprender a ejercitar, ¿no? Esta parte de contemplar, sin juicios. Y cuando aprendemos a hacer esto, nos conectamos más con la verdad, porque aceptamos las cosas tal como son. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no estamos siempre desde el testigo? Que son estas distorsiones de la observación, dice. Cuando apenas empezamos a observarnos, tendemos a hacer juicios
juicios dualistas acerca de lo que vemos. Nos juzgamos y juzgamos. Nuestras características, llamándolas buenas o malas, débiles o fuertes. Sin embargo, tan pronto nos juzgamos, ya no estamos observando, sino juzgando. Entonces, es bien importante cuando empezamos a hacer algún ejercicio o a entrar a alguna disciplina que nos empieza a llevar hacia el proceso de observación. Entender que esta observación debe ser sin juicio, porque inmediatamente tendemos a eso. Yo conozco a una persona bien interesante porque siempre fue como muy rígida y muy tajante en sus criterios, etc. Entonces, un día llega y dice, ya me di cuenta que no debo de juzgar, porque soy así, soy muy, todo critico, todo juzgo, etcétera, etcétera. Entonces, y me exijo mucho. Por eso me lo tengo que quitar. Sí, sí se entiende la idea, es decir, se da cuenta, pero continúa con el juicio porque se sigue lacerando y juzgándose de algo que se da cuenta que debe de quitarse. Cuando no, debe ser amorosamente recibir lo que está y permitir que fluya, ¿no? Entonces, esto es bien importante, esto es porque tiene que ver con cualquier disciplina espiritual que vayamos a entrar. El primer elemento es la observación, la atención plena, o lo que ahora se llama muy redundante el mindfulness, ¿no? Es esto, es esta capacidad de estar en el presente y poder recibir la experiencia tal como es. Me comentaban al principio en la presentación que estoy como practicante de danzas sagradas, que son precisamente de Gurdjieff. Apenas estoy empezando, pero eso tiene su objetivo principal, es esto, mantener tu presencia, tu estado de observación, porque combina movimientos totalmente, ¿cómo se puede decir?, fuera del tiempo o con una sincronización diferente, que hay que trabajar con la música y a veces los pies hacen un movimiento o un conteo, las manos hacen otro, la cabeza hacen otro, la música. Entonces, tienes que estar al 100 en lo que estás haciendo, porque si te distraes un momento, pelaste, ¿no? Entonces, eso es precisamente una de las técnicas para desarrollar la observación. Y hay muchas, el yoga mismo, ¿no? Cuando te dicen, mantén la atención en tu cuerpo, etcétera. A veces es un poco complicado porque dices, bueno, ¿y cómo? Y más la meditación, por ejemplo, que te dicen, medita y pon tu mente en blanco. Sí, pero ¿cómo? ¿No? Pero al fin de cuentas, lo interesante es que todas las disciplinas espirituales parten de esto. Y también el Pathward y lo que estamos viendo ahorita surge de ello. Adelante, por favor. Bien, bien. Entonces vamos a entrar ya de lleno al mapa que nos presenta Pathward en relación a la estructura psíquica espiritual de los seres humanos. Es muy importante hacer dos menciones. Uno, que este es un modelo. Y como todo modelo, no es la realidad. Tenemos que ser muy cuidadosos para no casarnos con ningún modelo, porque ningún modelo es plenamente completo para expresar lo que somos como seres humanos, ¿no? Es como, por ejemplo, tú tienes un mapa para ir a Cancún, pero no estás en Cancún, ¿no? Y puede ser un mapa muy, muy detallado y todo, pero no estás en Cancún. Lo mismo pasa con los modelos psicológicos espirituales. Son una forma de expresar lo que somos como seres humanos, pero no son el todo. Y otro aspecto importante que hay que entender sobre los modelos, que una cosa es tener el modelo claro y otra cosa es recorrer el camino que el mapa te está marcando.
yo puedo ser una persona muy erudita sobre las leyes espirituales, ¿no? Y conocer todo lo que se refiere a, a, a los chakras, por ejemplo, ¿no? O al estado de conciencia elevado, etcétera, etcétera. Pero eso no me hace una persona espiritual. Si yo no he trabajado, he recorrido, avanzado en estos procesos, simplemente soy un intelectual de la espiritualidad. Entonces, esto es muy interesante entenderlo. Por eso aquí dice, el hecho de contar con un mapa que ha sido útil, de algunas referencias y fronteras que se pueden usar para recorrerlo en propio paisaje interior. Es decir, el Pathwork, igual que muchos modelos de desarrollo psicológico espiritual, son una invitación a trabajar con ellos. No para conocerlos teóricamente, sino para entrarse, echarse un clavado y, como vamos a ver más adelante, bajar hasta los infiernos para poder trascenderlos, cruzarlos y entonces sí lograr a contactar con lo espiritual, ¿no? Adelante. Bien, entonces ahí ya está de manera muy simplificada el esquema que nos presenta Pathwork. Y entonces, este sistema Pathwork lo que nos plantea, como todas las tradiciones espirituales y psicoespirituales, que todos venimos de una misma fuente, que podemos llamar Dios, podemos llamar la esencia, podemos llamar la verdad única, inicial, etcétera, etcétera. Pero todos venimos de esa misma fuente. Todos venimos de Dios. Aquí es algo también muy interesante, que este sería otro tema profundo de cómo es que venimos de Dios, ¿no? Porque a veces tenemos esa imagen religiosa de un señor viejo, barbón, que está así sentado en su trono y desde ahí está con una varita mágica diciendo que se haga la tierra, que se haga la luz, que se haga, etcétera, etcétera. Y esta imagen no nos permite contemplar plenamente este principio de que todo es Dios y que Dios está en todas partes porque todo es Dios. Porque si yo veo esta imagen del Señor que está creando todo, hay una separación entre el que crea y lo creado, ¿no? Es decir, si tú haces una mesa, eres el creador de la mesa, pero no eres la mesa, ¿sí? Podrá tener algo de ti la mesa, tu inspiración, pero hay una separación. Entonces, la mesa no surgió de ti. Conceptualmente sí, pero la mesa está separada de ti. Entonces, más que hablar de creación, lo que tenemos que hablar nosotros es de manifestación. No es que Dios haya creado el universo y todo lo que vive en él. No, es que Dios se va desplegando su energía, su potencial, de tal forma que al irse expandiendo va generando todo lo que está. Pero no hay una separación entre lo que es Dios y lo que está creado, más bien manifestado, porque es la misma esencia, solo es un estado vibratorio del mismo origen. Entonces hay una vibración rápida que cada vez se va haciendo más densa hasta desplegarse en materia. No sé si me explico, es un poquito complicado de expresar así a distancia, pero lo importante es que entiendan esto. Nosotros no somos creados por Dios, somos una manifestación de Dios, ¿no? Y en ese sentido podemos entender claramente que en mí, en ti,
en todos los seres humanos, en todas las cosas que hay, en una piedra, en un auto, en el sol, en todo es Dios. No está Dios, es Dios. Entonces, repito, esto es todo, podría ser todo un diálogo muy profundo que en otro momento podríamos quizá profundizar. Pero bueno, lo importante es que entendamos eso. Nuestra esencia, lo que somos nosotros en realidad, es una manifestación de Dios. Bueno, después de eso, ese Dios se manifiesta en nosotros, a través de un ser superior. Es decir, es la manifestación de las cualidades divinas en mí. Entonces, si Dios es amor, si Dios es unidad, si Dios es belleza, si Dios es unidad, eso también soy yo. Entonces, en mí están las mismas cualidades que se caracteriza a Dios. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué si yo soy Dios, o más bien soy una manifestación de Dios, si lo dije mal, no soy Dios, soy una manifestación de Dios? ¿Por qué tanto conflicto, no? Y eso lo vamos a ver, a desplegar más adelantito, pero lo interesante que vean en este esquema es que entonces voy ocultando esas cualidades divinas en mí, y genero una máscara. Una máscara que, como todas las máscaras, lo que hacen es ocultar lo que realmente soy. Ahorita vamos a ver cómo se hace ese proceso de construcción de la máscara. Y cuando yo no soy como soy, o cuando yo no me puedo expresar realmente de cómo soy, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo quiero hacer un dibujo y no me sale, me enojo, ¿no? Entonces, genera ciertas emociones, porque podríamos llamar negativas. Me enojo, me frustro, me entristezco, ¿no? Porque no puedo expresar realmente cómo soy. Entonces, al momento en que construyo una máscara que no me deja manifestar mi ser superior, surge una serie de emociones destructivas, negativas, que se llama el ser. Este es el esquema así general, y vamos a verlo más detalladamente a continuación. Entonces, entramos ya al proceso de construcción de este modelo. ¿Cómo es que vamos construyéndonos nuestra máscara? Y de ahí surge nuestro ser inferior, que ocultan lo que realmente somos y que denominamos ser superior. Dice, la máscara y el ser inferior son defensas que nos impiden conocer nuestra verdadera identidad como emanaciones de Dios. El viaje espiritual comienza penetrando en la máscara, avanzando a través de la exposición y transformación del ser inferior y el conocimiento y establecimiento de un ancla en el ser superior. Aquí hay que apuntar una cosa. ¿Para qué nacemos? ¿Para qué venimos a este mundo si somos emanación de Dios? ¿No? ¿Por qué no nos quedamos ahí con papá Dios, cerquita de él, ¿no? Y apapachándonos todos mutuamente. ¿Para qué venimos? El planteamiento es que venimos a vivir experiencias, ¿no? Y de esa manera contribuir a la elevación de la conciencia divina. Es decir,
Dios necesita conocer todas sus posibilidades infinitas y la forma de conocerlas es a través de la experiencia. Entonces vivimos a tener experiencias que generen conciencia, ¿no? Esto está muy bien planteado en el mito de la expulsión del paraíso. Estamos con Dios, somos uno con Dios, pero al tomar conciencia de nosotros mismos y de la dualidad, somos expulsados para vivir un sinfín de experiencias y en un momento regresar al paraíso. Entonces, en este sentido, si venimos a vivir experiencias, debemos de tener cosas, vivencias que nos permitan adquirir esas experiencias. Entonces, cuando nosotros nacemos, yo no sé si soy bueno, soy malo, si soy arrogante, si soy miedoso, si soy gruñón, si soy, ¿no? Tengo un carácter que alguna vez cuando se vean cuestiones de reencarnación podemos entender un poco por qué ya traemos un carácter. Pero yo no tengo conciencia de ello, ¿no? Entonces, yo me voy construyendo un concepto de mí mismo a través de lo que me retroalimentan los demás, ¿no? Cuando nazco, mis papás, sobre todo mi mamá, empieza a decir, mira, se parece al abuelito. Entonces ahí me crea un concepto, soy como mi abuelito. Ay, mira, es muy enojón. Entonces ya me creo un concepto. Ay, no, mira qué sonriente. Qué chillón es. Qué esto. Qué... Entonces voy construyéndome una imagen de mí en función de lo que recibo de afuera, principalmente de mis padres. Entonces yo digo, yo soy gruñón, yo soy chillón, yo soy miedoso, yo soy, porque es lo que estoy escuchando, ¿no? El maestro José Michán, el maestro de esta línea, siempre decía que había un niño, nunca supe si realmente conocía a ese niño o era broma, pero siempre decía que cuando le preguntaban cómo se llamaba, él siempre decía, yo me llamo, ¿qué palabra usaba? Yo me llamo, estate quieto, algo así, ¿no? Porque era siempre lo que escuchaba de los demás. Entonces, en este proceso voy generando un concepto de mí mismo, de mi ego, que por cierto es falso, ahorita vamos a ver por qué, de lo que yo creo que soy. Y me la creo. Digo, yo soy esto. ¿Por qué? Porque es lo que me han reflejado desde afuera. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, la máscara es un falso ser exterior, el que ponemos frente a nosotros para que el mundo lo vea. Las personas que sentimos que deberíamos ser. Se parece al concepto junguiano de persona, es reactivo, es el ser que pensamos que deberíamos de ser o que deseamos ser basándonos en imágenes mentales idealizadas. Perdón. Entonces, yo me creo una imagen de mí mismo con base a lo que escucho de afuera. Y principalmente es para agradar a mis padres. Si yo me creo una idealización de mí en función de lo que quieren mis padres que yo sea. Entonces, si mis padres dicen, no llores porque te ves muy feo, bueno, pues no voy a llorar. Este niño es muy fuerte porque se enoja y hace, entonces eso les gusta, entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces voy generando una imagen idealizada de mi deber ser. Y este deber ser siempre va en función de recibir la aceptación de los padres, sobre todo de la madre. Cuando un bebé nace, está totalmente indefenso.
y necesita el amor, la protección y la alimentación de la madre. No tener eso es una situación de supervivencia, literalmente de vivir o morir. Después este proceso ya no es así, pero yo psicológicamente lo sigo entendiendo de esa manera. Entonces, construyo una máscara para que todos me vean como mis padres querían que me vieran. Y ando con esa máscara por el mundo, ¿no? Esperando ser aceptado. Y dice que es reactiva porque no la reflexiono, no es consciente, la disparo en automático, ¿no? Es decir, cualquier circunstancia lloro, cualquier circunstancia me enojo, cualquier circunstancia me da miedo, cualquiera no, pero en general es mi patrón de conducta. No necesito analizar, bueno, ¿y esto por qué me da miedo? No, simplemente me da miedo. Entonces, esa es la función de... Ahora, la máscara fue muy útil. ¿Por qué? Porque me permitió sobrevivir, porque si no, mis padres me iban a rechazar. Entonces, fue muy útil, pero llega un momento en que es innecesaria o que a veces tendríamos que aprender a quitárnoslo. Seguramente muchos de ustedes han leído el librito este de El Caballero de la Armadura Oxidada. Este es un planteamiento muy claro de lo que es la máscara. Vamos construyendo nuestra máscara y nos las vamos apropiando de tal forma que llega un momento en que creemos que nosotros somos la máscara. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces dice, la máscara se crea en reacción al dolor y al rechazo. Por lo tanto, está diseñada para tratar de agradar, de defendernos o de controlar a los otros. Fíjense, entonces puede tener tres funciones: agradar, defendernos o controlar. Y esto vamos a concluir. Anoten estos tres elementos porque con eso vamos a concluir la charla de hoy. Porque o siempre queremos agradar, o siempre queremos defendernos, o siempre queremos controlar. Entonces generamos máscaras de niño bonito, de que, ay, cómo sufro porque quiéreme, ¿no? O de estar siempre a la defensiva, aislado, separado, distante, o de controlar, dominar, etc. Eso es todo otro tema de hablar sobre la evolución psicológica del ser humano, pero tiene que ver con las etapas de nuestro desarrollo primario, ¿no? Cuando yo nazco tengo ciertas necesidades y si no son atendidas me da cierta caracterología. Cuando ya empiezo a ser independiente tengo otras necesidades y si no son satisfechas tengo otra caracterología. Y al final, si soy controlado o me dejan controlar, me genera otra caracterología. Entonces, lo importante es entender eso, que busca sobrevivir, ya sea agradando, ya sea defendiéndonos o ya sea controlando. Y si a través de la máscara culpamos a los demás por nuestros problemas en lugar de hacernos responsables de nuestros sentimientos, fortaleciendo la creencia de que somos víctimas. Y esto es interesante. Todas las máscaras, ya sea para controlar, ya sea para defender o ya sea para agradar, tienen esa esencia de que somos víctimas de las circunstancias, ¿no? Yo no estoy así y eso de verdad crea tanto conflicto cuando somos capaces de asumir la responsabilidad de que todo lo que hacemos es nuestra generación, es decir, nosotros lo generamos, dejamos de sufrir muchísimo. Pero mientras estamos en la máscara, es que yo soy así porque tú me hiciste así. Esa es la idea, o sea, yo soy así porque tú me hiciste así. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Bien, entonces, construye una máscara y entonces, ya lo comentaba hace un momento, ¿qué pasa cuando tú no haces lo que quieres hacer? Te provoca una serie de emociones que pueden ser
mucha tristeza, porque esta sensación de que no me quieren como soy, sino me quieren como quieren que yo sea. Si yo no soy de esa manera, no me quieren. Entonces puede provocar mucha tristeza, puede provocar mucha rabia interna, ¿no? De que, ¿por qué tengo que hacer esto? Me someto, construyo una máscara de sometimiento, pero en el fondo nunca me voy a someter. Entonces hay una rabia explosiva, ¿no? Puede provocar muchos miedos, ¿no? Porque si no soy como soy, si soy creyendo que soy esta máscara, entonces hay inseguridad porque realmente ese no soy. Entonces hay muchos miedos, ¿no? Ajá. Entonces, todas estas emociones están contenidas con la máscara, no dejan que salgan. Es decir, imagínense un niño que su mamá le dice, a ver, sonríe porque así te quiero más. Sonríes, ¿no? Para que te quiera tu mamá. Pero en el fondo estás, perdón por la expresión que diga, pinche vieja, ¿por qué voy a sonreír si no tengo ganas de...? Pero no lo expresas, ¿no? Porque, ¿por qué? Porque si no, te da una bofetada o te deja de querer o te hace una muina, etcétera. Entonces, te lo tragas, ¿no? Entonces, la máscara te esconde todos estos sentimientos, todas estas emociones. Y se quedan ahí agazapando, buscando momentos para poder salir de repente de manera explosiva, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, ¿cuántos no conocemos a personas que son muy lindas, siempre están muy serviciales y todo, y de repente le dices, oye, pásame la sal? ¡Ah, sí, claro, ya sabía, siempre me quieres controlar! ¿No? Pero si yo nada más te pedía la sal, porque siempre está el ser inferior intentando salir, proyectar, es una energía que está ahí tan contenida que generalmente sale de manera desordenada, abrupta, ¿no? Explosiva, etcétera. Entonces nos dice aquí, es activo, espontáneo y constituye el centro innato de la destructividad. Es el centro creativo de las actitudes, es porque ahí se crean y sentimientos negativos hacia uno mismo y hacia los demás, que surge de nuestra egocéntrica separación de la totalidad de la vida. Manifiesta nuestro apego colectivo al control y hacia la separación. Es cualquier cosa que hay en nosotros que impide el flujo libre y focalizado de energía divina. ¿Sí? Es todos esos elementos que obstaculizan contactar con nuestra parte divina, ¿no? Pasamos a la siguiente. Entonces continuamos hablando del ser inferior. La negación del ser inferior de los seres humanos es una fuerza mínimamente tan poderosa como la negación de la muerte. La necesidad de trabajar con el ser inferior no desaparece al identificarlos más con el ser superior. De hecho, mientras más clara es nuestra experiencia del ser superior, más importante se vuelve la purificación del ser inferior. Esto es oro molido. Porque hay gente que se salta ese proceso. Contactar con nuestro ser inferior y darnos cuenta de los monstruos que tenemos en nosotros, que podemos odiar, que podemos tener corajes, que podemos tener miedos, que podemos tener frustraciones, ¿no? Y hay mucha gente que se salta este proceso y empieza a trabajar con el ser superior, y empieza a trabajar la espiritualidad, y empieza a trabajar el ser bueno, y la mentalización de que todo es positivo, que todo es paz, que todo es amor, pero no ha trabajado el ser inferior, y entonces lo único que genera es distorsionar el trabajo con el ser superior. Había un personaje por ahí de Eugenio Derbez, no sé si alguno de ustedes lo vio, de un tipo monje que llegaba así, muy espiritual, y empezaba a hablar sobre el amor, etcétera, y de repente está, y ese de la cámara, ¿por qué me estás tomando a mí? No quiero que me tomes a mí, toma fulanito, y no, y ya les dije que no quiero esto, y empieza a destruir todo, ¿no? ¿Y dónde se le acabó la paz? Es por esto,
porque como no hay un verdadero trabajo en el ser inferior, no hay un clavado hacia los infiernos, me salto este proceso y empiezo a trabajar con la parte divina y se distorsiona y sale de manera de querer controlar, etc. Seguramente también han visto El Señor de los Anillos y en muchas, en La Guerra de las Galaxias, en muchas películas plantean este dilema de gente que han hecho un trabajo espiritual muy elevado y de repente caen, y caen en el deseo del poder, del control, de la espiritualidad desde un punto de vista negativo. Perdón, no es erróneo decirlo así, pero más bien una falsa espiritualidad sería lo correcto. ¿Por qué? Porque no hicieron un trabajo con el ser inferior, no trabajaron estas partes oscuras de uno mismo. Por eso Cristo bajó a los infiernos. Por eso todos tenemos que bajar a los infiernos y reconocer estas partes de nosotros destructivas, autodestructivas, que nos impiden contactar con nuestro verdadero ser, ¿no? Pasamos a la siguiente. Entonces, el proceso nos dice, primero identifica tu máscara. Y una vez que identificas tu máscara, destrúyela. Y entonces cuando la destruyes va a salir toda esta porquería que es el ser inferior. Haz un trabajo sobre él, atraviesa eso para que entonces puedas conectar con el ser superior, que es el cúmulo de energía positiva y espontánea que constituye nuestro verdadero ser. Es decir, descubrimos realmente cómo somos. Tiene una vitalidad ilimitada, disponible para crear una experiencia de vida positiva. Saber que nuestra verdadera identidad es el ser superior. Es un proceso que puede empezar mediante el reconocimiento de los aspectos positivos de nuestra personalidad. Esto es bien interesante y lo vamos a ver al final. Nuestra personalidad, dice Bach, el creador del sistema de flores de Bach, dice, el peor enemigo para trabajar con la espiritualidad es nuestra personalidad, pero nuestra mejor herramienta para trabajar la espiritualidad es nuestra personalidad. Entonces, en el momento en que yo reconozco cómo soy en mi máscara y permito contactar con mi ser inferior, que es lo que yo proyecto, en ese momento se empieza a disolver y empiezo a trabajar realmente con el ser. La que sigue, por favor. Entonces dice, cuando empezamos a trabajar sobre nosotros mismos, despertamos ante el ser observador, honesto y compasivo, que es una experiencia del ser superior en el nivel del ego positivo. Es un nivel más profundo. La sensación de un nivel superior separado se disuelve en la conciencia cósmica o de unidad, de la cual todas las identidades separadas desaparecen en el uno. Es decir, me empiezo a integrar, lo que en el yoga llaman el samadhi, el yug, la unión, ¿no? Empiezo a envolver todo, y envolver es todo, no solo lo que me guste de mí, no, también esas partes destructivas, esas partes oscuras, esa sombra que llama Jung, que también es parte de mí, y que tuvo una función, y que no voy a luchar contra ellas. Eso también es algo bien importante. Yo no lucho contra el ser inferior, yo no lucho contra mis monstruos, yo no lucho contra estas partes oscuras, las arropo amorosamente, les doy luz y de esa manera se van transformando. Un maestro de Feng Shui decía siempre que en China planteaban que nuestros monstruos son terribles, pero que tienen son hambrientos siempre, pero que tienen una garganta muy pequeña. Entonces, con que les demos de comer poco a poco, los tenemos siempre satisfechos, ¿no? Es este reconocimiento de lo que somos en realidad, de aceptar esta parte
oscuras de nosotros, ¿no? Y en esa medida se van disolviendo y me voy acercando a mi parte divina, que es mi ser superior. La que sigue, por favor. Bien, con esto vamos a concluir. Y este esquema, por favor, observen un momento, porque es súper, súper poderoso. Es el esquema donde viene resumido todo el proceso de transformación del ego y de acercamiento a lo espiritual. Tenemos todos un origen divino, ya lo planteamos. Entonces, este esquema es súper poderoso. Todos tenemos una cualidad divina. Pero más bien todos tenemos un origen divino, pero nos manifestamos más con ciertas cualidades divinas. Por ejemplo, en el esoterismo occidental hablan de las 3 primeros rayos divinos, que son voluntad, amor, sabiduría e inteligencia activa. Por ejemplo, en el planteamiento derviche o musulmán, etcétera, hablan del Kat, el Ot y el Pat, que tienen que ver con la naturaleza divina, con la acción, con la emoción o con el pensamiento. En fin, entonces, cada uno de nosotros vibramos más con esa cualidad divina. No quiere decir que no tengamos las demás, pero hay como una preponderancia hacia una de estas cualidades. En este caso, el Pathwork dice, nuestra cualidad divina puede ser enfocado hacia el amor, hacia el poder y hacia la sabiduría, que tiene que ver con estos 3 centros, el emocional, el motor y el mental, ¿no? Entonces ahí cada uno de nosotros podemos identificar con cuál línea, con cuál rayo divino vibramos más, ¿no? Bueno, nacemos con esa predisposición, con esa vibración divina, con una tendencia hacia una de estas 3 fuerzas. Y entonces, al llegar con esta energía, hay una tendencia a construir un tipo de máscara. Si yo vibro con el amor, con lo emocional, que es un atributo divino, mi máscara va a tender que ser hacia la sumisión o hacia la dependencia. Es decir, para mí es tan importante recibir amor y recibir afecto y recibir emociones que tiendo a hacerme sumiso y a generar dependencia. A hacer todo lo que los demás quieran que yo haga con el fin de no ser abandonado. Esa es mi máscara. Si yo vivo más con el poder motor, con la energía del poder, o sea, el motor, mi máscara tiende a ser hacia la agresión y hacia el control. ¿Sí? Alguien que siempre está enojado, que siempre va echado para adelante, ¿no? Que dice, a mí nadie me va a controlar. Antes de que me controlen, los controlo yo. Y esa es mi máscara. Es una máscara de alguien exitoso, de alguien que dice, voy, quítense, ¿cómo dicen? Quítense, porque si no, no sé, va a decir una frase. Si no se quitan, voy derecho, no me quito, y algo así. Bueno, es esa actitud, ¿no? Esa máscara. Y fíjense, uno puede decir, bueno, pues esa máscara es de éxito, etcétera. Pero ahorita vamos a ver que no es tan fácil, ¿no? Y si mi energía es más hacia la mental, hacia la parte de sabiduría, mi máscara es de distanciamiento y desapego. Es una máscara de que no me importa nada, yo no sufro, todo está cool, yo no tengo que relacionarme con los demás porque ¿para qué? Yo no necesito de nadie, generalmente son fríos, calculadores, etcétera. Cada uno ya puede ir más o menos identificando su línea de trabajo espiritual.
¿Cómo es el yo inferior? Quien está en la línea de lo emocional tiende a tener un miedo profundo, un miedo terrible a ser abandonado. Ese es como el miedo predominante, ¿no? Quien está más en la línea del poder y del motor, la más que inferior es voluntarismo y obstinación, ¿no? Es así como, sí, tiene que dar. Y el que está en el nivel de lo mental hay mucho orgullo y mucho miedo. Mucho orgullo porque yo sé cómo están las cosas, yo tengo la razón, los demás están mal. Y miedo porque hay un profundo miedo de entregarse, de acercarse y de sufrir, ¿no? Por eso es esa fealdad. Bien. Después viene el trabajo, ¿no? Aquí le llaman energético, de romper esa máscara y contactar con tu ser inferior. Y entonces entrar en un proceso profundamente doloroso. En el enneagrama hay una parte que le llaman la confesión, que es cuando aceptas realmente este ser inferior, esta cochinada que ha estado ahí por años, ahí guardada y que de repente sale de manera explosiva, abrupta, etcétera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el que trabaja con el amor descubre que detrás de ese miedo, en realidad lo que hay es una ira terrible, un enojo con todos, porque ya está, porque aguantar tantas cosas para que los demás no lo dejaran es enojante, es una ira, es rabia, ¿no? Estoy, perdón por la expresión, hasta la madre de querer gustarle a los demás. ¿Por qué la gente no me quiere como soy? Y hay mucho enojo al respecto. En el del poder hay un desamparo completo, porque dicen, es que yo ya estoy harto de seguir peleando, de luchar, de estar mostrando. ¿Por qué tengo que estar siempre mostrándole a los demás que puedo? Sino porque a veces sí quisiera que alguien me apoyara, que alguien me dijera, yo cuenta conmigo, pero no lo acepto porque siempre estoy queriendo estar sobre los demás, dominar a los demás, y hay veces que quisiera ya tirar la toalla, pero no puedo. Ese es el desamparo que vive el del poder. Y el que está en la sabiduría, hay un profundo dolor de tanta soledad, ¿no? De tanto miedo a no acercarse, a vivir en la cabeza y mucho miedo a sufrir, mucho dolor, porque generalmente los que vivieron la sabiduría en esta línea sufrieron mucho de niños, dijeron, no vuelvo a sufrir y se bloquearon. Entonces, se dan cuenta, todo es un proceso de dolor. Atravesar el ser inferior, el atravesar los infiernos es sumamente doloroso. Reconocer esta parte tan oscura de mí es un trabajo muy, muy doloroso. Pero cuando logro atravesar la experiencia y que me conecto con el ser superior, y esto es lo más maravilloso, es que me conecto con mi esencia original, con la que empecé y que fui distorsionando yo mismo con mis propias vivencias en la infancia. Entonces, si yo vibro con el amor, descubro que yo soy amor y que no tengo que mendigar amor en ningún lado, porque soy amor y tengo tanto amor que puedo darlo a todo mundo y compartir sin esperar nada, sin estar en este condicionamiento, porque yo tengo todo el amor que necesito y no necesario estarlo mendigando afuera. Y entonces me vuelvo amoroso, pero amoroso espontáneo, amoroso sin condiciones, sin estar esperando de los demás la respuesta, etcétera, etcétera. No descubro mi verdadera esencia. Y fíjense todo lo que tuve que atravesar para encontrar lo que realmente era yo. Lo mismo pasa cuando estoy en la línea del poder. Después de este profundo dolor, descubro que no tengo que mostrarle nada a nadie, que yo soy poderoso en sí. No necesito estar peleándome con los demás para saberme poderoso, porque el poder está en mí.
De igual manera, el de la línea de lo mental, de la sabiduría, después de este profundo dolor, descubre que puede ser acercarse a los demás y que la sabiduría que tiene le va a permitir no sufrir, ¿no? Entonces, esto es maravilloso porque lo que les decía, ¿no? Del ego, como el ego es nuestro peor enemigo, pero es nuestro mejor aliado de transformación, porque ahí mismo está la clave de lo que tengo que transformar. Y entonces ahí sí poder conectar con la verdadera espiritualidad, no una espiritualidad falsa, no una espiritualidad mental, no una espiritualidad basada en la creencia de que soy espiritual, sino realmente en una verdadera transformación interna que me hace estar en contacto con mi verdadero yo. Y mi máscara va a seguir, porque esa es personalidad la escogí para esta vida, pero ya juego con ella y ya sé cuándo me puede servir y cuándo me la puedo quitar y cuándo no. Y eso ser inferior, siguen quizá esas emociones, pero ya con luz, ya las puedo manejar y ya puedo decir, sí estoy enojado en este momento y no voy a permitir que abuses más, o sí, en este momento aprovecho mi capacidad de control para hacer beneficio para los demás y aprovecho mi sabiduría para ponerla al servicio de la humanidad para que nos transformemos todos, ¿no? Entonces, mi propia personalidad iluminada se pone al servicio de ¿no? Bien, pues con esto estaríamos concluyendo la charla. Espero que les haya quedado ahí esa espinita de entrar en un proceso de transformación real, profundo, verdadero, y no quedarnos en ilusiones de que estamos transformándonos porque medito, porque no, si no entra un proceso de transformación real propia, pues difícilmente llegaríamos a un contacto real espiritual. Pues pasaríamos, si les parece bien, si hay alguna pregunta, algún comentario, ya le pediría que nos coordinara, por favor, a nuestra Sí, anfitriona. gracias. Ok, sí, bueno, pues no sé si alguien tenga alguna pregunta, lo puede escribir en el chat o puede abrir su micrófono y preguntar directamente. Buenas noches, hermanos. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, adelante. Okay. En esa plática, ahorita recordando todos los puntos que estaba manejando hermano, recordar que en una ocasión nosotros tuvimos un tipo cursito o diplomado, un estudio llamado Travesía del Héroe. Es parecido a esto que comentaba. No sé si lo ha manejado alguna vez. Es lo mismo, porque tiene muchas semejanzas con todo lo que es las máscaras, el conocerte, el ver tus miedos, ir pasando por toda esa travesía, por todo ese camino, para ir sanando y manejando el ego, hacer la y todo, y poder llegar a ser superior. Sí, recuerden que lo que les planteaba al principio, que hay modelos diferentes para expresar lo mismo, ¿no? Y sí, efectivamente, por ejemplo, lo que plantea Joseph Campbell con lo del el recorrido del héroe solar, maneja mucho este proceso también de transformación. Igual cuando yo leo a Castaneda con las enseñanzas de Don Juan, cuando dice romper la importancia personal y todo eso, más o menos que es romper la máscara, tiene que ver con este proceso. Entonces sí, puedo encontrar muchas similitudes en muchas tradiciones, ¿no? Pero aquí, porque todos son cuestiones arquetípicas, es decir, todos nos hablan de una transformación energética en el ser humano que ya está establecida. Y una forma muy clara de verlas a través de la transformación energética de los chakras. Ahí va planteando estos procesos. Entonces sí es fácil encontrar similitudes en diferentes modelos. Lo importante es tener claro, con lo que planteé al principio, es que el modelo no me da la transformación, ¿no? Cualquier camino que yo decida realizar, tengo que entrarle en serio, con todo, para lograr esta verdadera transformación, ¿no?
Hay una Hay algo, pregunta también en sí, el chat, aquí en perdón. el chat, sí, que dice, Ujú. repita, que dijo que es core. Core. Sí. Core es una palabra en inglés que es un poquito difícil de traducir porque tiene muchas connotaciones. Hay gente que lo traduce como el corazón, pero no el corazón biológico, sino se refiere más a la esencia, al núcleo, este, como en Matrix, a la Matrix, ¿no? Es decir, es esa parte de donde se origina todo. Entonces, por ejemplo, en ingeniería usan el core de donde empiezan todos los procesos de transformación. Entonces, tiene muchas utilidades este concepto, pero sí entendámoslo como eso, como la esencia, lo nuclear, lo original, lo que de donde emana todo lo demás, ¿no? Que nosotros lo podríamos traducir como Dios o como la espiritualidad, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, bueno. Sí, adelante. Sí, más bien, bueno, una pregunta, un comentario. ¿Cómo se puede jugar? Bueno, me imagino que primero te conoces y después juegas con esta parte de ponerte o no la máscara, porque, bueno, tenemos dos vidas, bueno, muy varios tenemos dos vidas, dos tipos de vida. Una que es la vida mundana, que es pues bueno, el día al día con la gente que pues no precisamente es muy afable que digamos, y otra pues la vida monástica o la vida secular, no sé si me explico. Entonces, Ujú. se puede hacer como un juego entre esto ya después de conocerte. ¿Cómo podría ser eso? Claro. Sí, me gusta el término que usas de jugar con las máscaras, porque realmente eso es lo que podemos lograr hacer. Cuando ya no me caso con una, cuando esta máscara deja de ser algo ya rígido, ¿no? Entonces me la puedo quitar y me la puedo poner cuando yo quiera. Entonces, si yo estoy dentro de la línea del amor o de cualquiera de estas tres, sí, puedo ser sensible, puedo ser amoroso, puedo ser, pero también puedo poner límites muy claros y decir, sabes que ahorita la máscara no me conviene porque ya estás pasando de esto y quiero que hasta aquí, que esto no lo voy a permitir, ¿no? Entonces, puedes ponerte la máscara del poder y a veces, por ejemplo, yo soy director de una escuela primaria, entonces puede ser muy amoroso y puede ser muy todo, pero hay veces que digo, hasta aquí, esto se hace así porque así es, porque no hay otra opción. Entonces, me gusta mucho ese término que dices de jugar con las máscaras, porque además ya no juegas con una, sino que puedes ponerte una cantidad de máscaras y divertirte y saber que en el fondo eso no eres tú, ¿no? En el fondo tu esencia está ahí. Que Ok. no tiene que ver nada con la cuestión de ser descarado ni nada de eso, porque más bien es como ser auténtico en cada momento. Moreno dice, habla de la espontaneidad y dice, es la capacidad de dar una respuesta nueva a una situación vieja y una respuesta adecuada a una situación nueva. Entonces, es esta flexibilidad. Cuando estás desde el core, desde adentro, respondes a lo que la vida te va presentando. Entonces, a veces tienes que ser de una manera, a veces tienes que ser de otra, y no significa que dejas de ser tú, significa que estás respondiendo conforme a la necesidad que el mundo te está planteando. Ahora, el reto, de acuerdo a lo que tú planteas, es cómo poder trasladar esta es parte espiritual que vas teniendo en esta segunda vida que tú llamas a la vida mundana y cotidiana. Ese es el gran reto, ¿no? Hay el libro ese del monje que vendió su Ferrari o algo así, como al monje le dicen, pues ahora regrésate a Nueva York, ¿no? Pero oiga, pero si yo estoy aquí muy feliz, pues no, aquí no sirves de nada. Allá donde está la venta de acciones y vives con el mundo mundano, lleva esto que estás aquí aprendiendo. Ese es el gran reto, aprender a vivir desde la espiritualidad en las circunstancias del día a día, ¿no? Eso es lo más interesante. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario, aportación? Bueno, aprovechando, quería preguntar algo. Em, por ejemplo, a veces se llega a dar, me recordó, ¿no? Esa parte de
pues los grados iniciáticos, ¿no? Que muchas veces algunas personas, pues surge esa crítica, ay, si ya está en tal grado, ¿cómo hace esto? Ay, es que debería de poner el ejemplo. Ay, es que aquí es de una forma y afuera es de otra forma. Pero es esa parte, ¿no? Que se está viviendo, como es ese juego de las máscaras, se esté, como decir, en el mundo profano o en una parte iniciática, se vendría resolviendo de la misma manera, ¿no? Sí, sí y no. Es que yo no quería meterme en esos escollos. Ah, No sé si todos pertenezcan a algún tipo, a alguna orden de la Gran Fraternidad Universal, pero aquí tendemos a entregar emblemas, ¿no? Por el reconocimiento del supuesto trabajo que uno ha hecho. Sí y no, pues, me explico. Efectivamente, el hecho de que uno tenga un grado de estado de conciencia no significa que ya es perfecto. santo, ¿no? O perfecto, no. Está en un proceso de transformación y en ese sentido lo tenemos que entender. Pero también es cierto que significa que ya no debería comportarse igual que cualquier otra persona porque ya ha hecho un proceso de transformación interna. Es decir, sí, seguirá teniendo algunas, algunas fallas, algunas sombras todavía, pero no puede tener las mismas que alguien que no está en un proceso de transformación, porque entonces, ¿de qué significaría que estuviéramos aquí? Entonces debe ser como un juego de dos pistas, porque por un lado debe de estar la compasión de decir, bueno, sí, este hermano ya está en este grado, pero le sigue fallando esto, pero está en en una intención de transformación, ¿no? Por ejemplo, el maestro José decía, ¿qué tan grave puede hacer un hermano que después de caerse no le permita levantarse? ¿No? Entonces sí, puedo yo equivocarme, pero si tengo una actitud iniciática, tengo una actitud de decir, me equivoqué, lo reconozco, voy a transformarlo. A diferencia de otros que pueden decir, ah, pues como yo soy GACPA, entonces ustedes hacen lo que yo les diga y sí me explico, entonces eh, esta cuestión hay que verla desde un sentido muy amplio de que sí, cualquier persona, inclusive los que estemos en un proceso de transformación, seguimos teniendo fallas, seguimos teniendo errores, pero precisamente por el hecho de estar en un proceso de transformación, tiene que ser diferente. No tanto si nos equivocamos o no, sino qué actitud tomamos ante estas equivocaciones, ¿no? Si tenemos una actitud humilde, de escucha, de integración, que me dice, sí, tienen razón, me equivoqué, vamos a hacerlo de otra forma. Y en este sentido también, entender esto que nos dice la Biblia, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, podemos estar frente a personas que tengan un cruz muy grande y que inclusive puedan hablar muy bonito, pero es importante mantener una observancia de qué actos hace, cómo los hace y si hay esa congruencia necesaria para el grado que está ostentando, ¿no? Entonces, no sé si me explico, Sí, pero claro. no es algo así en ese proceso. Ok. Bueno, hay otra pregunta aquí en el chat. ¿Cómo descubrir las máscaras que tenemos mediante la meditación? Sí, es una herramienta la meditación, aunque la meditación, pues, como vimos al principio, puede ser engañosa, porque a veces me puedo generar trampas de creer que me estoy conociendo cuando en realidad simplemente me estoy haciendo como el biólogo, ¿no? Pero si hago una profunda meditación, sí puedo hacer eso. Pero una forma más práctica y más clara es escuchando a las personas que me conocen, ¿no? Es decir, a veces puede ser muy doloroso, pero mi pareja, mis hijos, un amigo muy cercano, inclusive gente que no me conoce tanto, pero que de repente me dice, híjole, ahora sí te pasaste. Yo siempre he dicho que cuando alguien nos da una retroalimentación, es como un regalo. Cuando yo recibo un regalo, no lo rechazo del primero,
primero lo abro, lo veo y después digo, no, si me sirve o no me sirve. Lo mismo es cuando yo recibo de alguien algo, un comentario, algo, no hay que rechazarlo a priori. Hay que decir, a ver, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Realmente es algo de esa persona o si me checa a mí algo? Y como entrar en un proceso de introspección y decir, y ahí entra la meditación, me dijeron que soy muy violento. A ver, yo no soy violento, pero dices, ¿pero por qué me lo habrán dicho? Es que esto. Porque a veces podemos tener puntos ciegos. Les voy a comentar hacer un comentario muy breve. En una ocasión yo estaba en una escuela y un chico que un apoyo de la dirección, hizo una equivocación, ¿no? No me acuerdo exactamente. Le encargué que hiciera algo y le dije, por favor, es muy importante. Y llega y no lo hace. Entonces yo sí me molesté. Pero según yo, se lo dije muy asertivamente. Pero al otro día llega y me dice, ¿sabe qué, maestro? Ya me voy a cambiar de escuela. Y me digo, ¿por qué? Dice, porque fue usted muy grosero el día de ayer. Yo me quedé, ¿yo grosero? Pues ¿cuándo? Pues yo no soy grosero. Pero me acerco a mis apoyos y les digo, oigan, ¿cómo? Sí fui grosero con esto. Y todos me dijeron, sí, maestro. Sí, la verdad es que sí se exaltó demasiado. Entonces, a veces tenemos puntos ciegos que no alcanzamos a ver en nosotros mismos y que por más que meditemos y meditemos, como es un punto ciego, no lo alcanzamos a ver. Entonces, a veces escuchar a alguien a que nos dé una retroalimentación y a partir de eso generar un proceso de autorreflexión resulta muy útil, ¿no? Gracias. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de Judith Reyes. Necesito repasar siempre todas las conferencias, no tengo claro dónde volverla a estudiar. Gracias, siempre me enseñan temas muy importantes. Les comentamos que se editan, estas pláticas quedan grabadas, se editan y se envían a los grupos que tenemos y también se suben al Facebook en Centro Holístico Universum, ahí las pueden encontrar. Ahorita se está tardando un poquito este proceso, pero sí se van a subir y se les van a compartir. También, bueno, de Anel. Maestro, considero que estoy en la máscara del yo inferior. ¿Podría dar algunos consejos? A ver, nada más ahí hacer una apuntación. El ser inferior y la máscara son esquemas diferentes. Más bien, la máscara esconde ciertas actitudes que están en mi ser inferior. Entonces, el primer elemento que hay que trabajar es reconocer cuál es mi máscara, ¿no? Es decir, cómo me presento generalmente hacia los demás. Y una forma de reconocerles, ver cuáles son mis respuestas más comunes. Si cuando me pase algo tiendo a llorar, o tiendo a enojarme, o tiendo a evadirme, o tiendo a racionalizar, ¿no? Esa es una forma de identificar la máscara. ¿Cuál es la tendencia que generalmente tengo ante una situación complicada? Cuando descubro esa máscara, entonces veo qué emociones hay detrás de eso. ¿Por qué siempre que me pasa algo tiendo a enojarme? ¿Qué hay atrás? Miedo, mucha ira, soberbia, ¿no? O si siempre que hay una actitud tiendo a llorar, porque esa es la máscara, pero ¿qué hay atrás de ahí? Hay mucha rabia, hay mucho miedo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, es el mecanismo. Identifico la máscara, que es como me proyecto hacia afuera, y una vez que identifico la máscara, ¿qué emociones negativas esconde esa máscara? Y una vez que descubro qué emociones negativas están en el ser inferior, lo que hago es reconocerlas, aceptarlas. Sí, por ejemplo, les voy a comentar un ejemplo muy claro. En Enneagrama yo soy 2. El 2 es el ayudador, el que todo el mundo quiere, a que todo el mundo quiere ayudar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es una trampa, porque ¿por qué quiere ayudar? Porque quiere controlar a los demás. Porque si yo ayudo, tengo el poder. Entonces, en Enneagrama, cuando entramos a la confesión, resulta que el pecado del 2, del ayudador, es el orgullo. Entonces yo dije, ¿yo orgulloso? No, para nada, si yo soy
la bondad con patas, ¿no? O sea, yo soy muy generoso, siempre ayudo. Entonces, cuando me explican esto de que detrás de un ayudador siempre hay alguien que quiere controlar, para mí fue súper fuerte, ¿no? Pero dije, no, pues sí es cierto. O sea, alguien que quiere ayudar en un nivel, digamos, poco trabajado, lo que siempre busca es generar dependencia en los demás. Y yo te ayudo para que después tú necesites de mí. Y entonces no te vayas, ¿no? Entonces, cuando descubres esto es súper doloroso, ¿no? Y te das cuenta que de esa máscara de ayudador, de buena gente, en el fondo, primero había mucho miedo de ser abandonado, pero al mismo tiempo también mucho enojo de estar siempre sacrificando para que los demás estén bien, ¿no? Entonces, cuando descubres estas emociones, dices, bueno, pues luego hay procesos además interesantes, porque hay mucha gente que entra en estos procesos y de repente actúa de una manera muy violenta porque empiezan a salir estas partes del ser inferior. Entonces hay que tener siempre conciencia de lo que es el proceso que está uno viviendo. Y después dice uno, pues sí, a mí me gusta ayudar a los demás. Y sigo siendo ayudador, pero ahora ya sin esa necesidad de esperar algo a cambio, sin necesidad de querer controlar, etc. Entonces, ese es un poco el proceso. Identifico la máscara, veo qué emociones hay detrás de esa máscara, esas emociones destructivas, y entonces las voy puliendo, las voy transformando, etc. ¿No? Bueno, hay una pregunta de Amanda García. ¿Se va a dar seguimiento a este tema? ¿Ya podemos programar la siguiente charla, profesor? Claro que sí, claro que sí. Ya podemos entrar, si gustan, más a un proceso de trabajo más sobre la máscara. A ver, podríamos entrar, podríamos estudiar las caracterologías que identificaban bioenergética, de qué etapas de desarrollo de mi infancia tuve qué necesidades y si no fueron satisfechas, cómo respondí. Y eso me da mucha luz a identificar cuál es mi máscara. Si quieren, podría ser ese tema, ¿no? Ese tema. Ah, ok, muy bien. Sí, pues estamos en contacto para programarla. Claro que sí. Tomamos la palabra. Bueno, a ver, creo que hay otro comentario. Muchísimas gracias por la respuesta, maestro. No sé si hay otra pregunta y si no aprovecho otro espacio. Aquí yo quería comentar esta parte del desapego. Está dentro, obviamente, de una máscara, pero me llama la atención porque muchas veces esto se trabaja como que debes de dejar los apegos, debes de soltar los apegos, pero aquí se está manejando como que el desapego es parte de una máscara. Sí, es que todo puede ser máscara si no está haciendo desde mi, es decir, yo puedo tener una máscara de espiritualidad, ¿no? Dice, yo soy espiritual y todo eso, así como lo que les conté de este personaje de Derbez, ¿no? Yo puedo tener una máscara de desapego, nada me importa, etcétera, etcétera, todo, pero en realidad estoy dentro de esta cuestión de mental, ¿no? Que es ser orgulloso, es decir, yo no necesito de nadie, en el fondo necesito de todos, pero mi experiencia de la infancia me hizo desatenderme de los demás porque sufrí tanto, entonces ese desapego es falso, entonces es una máscara. Cuando yo estoy en un desapego real, no es que no quiera las cosas, es que no necesito de ellas para estar bien. ¿Sí me explico? Yo tengo un hermano que él es desapegado con todo y es una irresponsabilidad con patas porque no atiende nada. Y él dice, es que yo estoy desapegado. No, ¿de qué te vas a desapegar si no has tenido nada? ¿No? ¿Cómo puedes saber que estás desapegado de alguien, de una emoción, si no has tenido la emoción de amar? ¿Sí me explico? ¿Cómo puedes saber que te desapegaste de un auto si nunca tuviste un auto? ¿Cómo puedes saber que te desapegaste de una casa si nunca tuviste casa? ¿Sí me explico? Entonces, el verdadero desapego no va en función de si renuncias o no a las cosas.
puedes seguir teniendo las cosas, pero tienes claro que no dependes de ella para estar, que puedes o no puedes tenerla, ¿no? Entonces, a eso se refiere, a ese desapego falso, Falso. que es el aislarte de los demás y aparentar que no necesitas nada, pero en el fondo estás urgido y deseoso de acercarte a los demás, ¿no? Entonces, una persona realmente desapegada es amorosa, no es distante, no se aísla, está con los demás, pero sabe que como están en este momento, después puede no estar, ¿no? Eso se refiere al verdadero desapego, ¿no? Okay. Bueno, aquí hay un comentario de Michael Arcángel. Una cosa es el desapego y otra es ser irresponsable, ¿es cierto eso? Bueno, confirmando el comentario. Totalmente. De acuerdo. Totalmente. Acuérdense lo que dice el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita dice, entre la acción y la no acción es preferible la acción, ¿no? Porque la no acción también es un acto. Entonces, omitir por desapego, estás generando karma de cualquier manera. Entonces, es preferible ante la acción o la no acción, es preferible siempre la acción, ¿no? Bueno, algo que quería comentar que me llamó la atención al principio, ahorita que comentaba esto de la parte mental, aquí se puede ver, ¿no? Como decía, las máscaras, comentaba, se puede ver desde estas emociones. Pero también se puede percibir, ¿no? Como decía, desde esa parte ya somática, ¿no? Que a lo mejor alguna enfermedad también es una manifestación de que hay una máscara, ¿no? Totalmente. Y eso, si quieren, lo podríamos platicar cuando veamos las estructuras, las caracterológicas, porque cada carácter tiene una estructura física. Y por lo tanto, esa estructura física se desprende de que no hay no hay un fluido adecuado de energía. Y al no haber un fluido adecuado de energía, provoca una enfermedad. Entonces, sí, si yo tendo a tener ciertas enfermedades, son respuesta de una máscara que tengo muy arraigada, efectivamente. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna otra pregunta. Bueno, pues creo que quedó todo muy claro, muy completo, muy bonita su presentación, su charla, lo que nos compartió. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces aquí cerraríamos. No sé si nos gusta hacer un último comentario para pues concluir con el día de hoy. Y pues les recordamos que tenemos charlas también los lunes y los miércoles. Y pues ya en los grupos les vamos pasando los links para que pues nos puedan acompañar en estas charlas. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, profesor César. Sí, pues nada más primero agradecerles a todos, agradecerles a ustedes por la invitación, Alicia, que bueno, hoy no nos pudo acompañar, agradecerles a ustedes por su asistencia, por su participación, y la invitación nada más sería eso, o sea, si decidimos entrar a un proceso de transformación, entrémosle en serio, de verdad. Puede haber a veces cuestiones dolorosas, pero al final vale la pena cuando le entramos en serio a un clavado a nosotros mismos y a descubrir todo lo que somos, tanto en lo bondadoso, en lo amoroso, en lo maravilloso, pero también en las partes oscuras que tenemos, porque en la medida que trabajamos eso, hacemos luz en nosotros, y si hacemos luz en nosotros, hacemos luz en el mundo. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por esta participación. Yo creo que sí, se aprende mucho y sobre todo pues se lleva, ¿verdad? Esa reflexión de ir, como nos decían, no nada más viendo el proceso, sino trabajándolo, ¿verdad? Empezar el camino. Bueno, pues muchas gracias. Buenas noches a todos. Y pues les comunicamos las siguientes charlas.
Gracias, profesor. Hasta luego. Estén muy Hasta bien. luego. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Bye.